Señor Hopin, presidente de la 37ª Conferencia General de la UNESCO. Señora Alexandra Cummins, presidente del Consejo Ejecutivo. Señora Irina Bokova, directora general de la UNESCO. Señores ministros y jefes de delegación a la conferencia. Señor Lautaro Pozo, embajador del Ecuador, representante permanente ante la UNESCO. Señores miembros de la delegación ecuatoriana, señores representantes de los medios de comunicación. Primeramente, disculpas, creo que estoy un poco en retraso. Le explicaba a la señora directora que vengo de una reunión y un almuerzo muy agradable con el presidente Hollande, pero bueno, nos tomó un poquito más de tiempo del que esperábamos. En segundo lugar, me han dado 20 minutos, ojalá pueda ajustarme al tiempo. He estado trabajando duro para eso, pero no sé si lo logré. Pero quería transmitirles, aprovechando esta importantísima reunión, algunas ideas. Y primero, saludarlos con un abrazo interminable del Ecocentro del Mundo, Ecuador, en esta 37ª Conferencia de la UNESCO. Ojalá todos algún día puedan visitar Ecuador, donde tenemos los 4 mundos, la costa marina, la sierra andina, la selva amazónica y esa maravillosa región insular, nuestras Islas Galápagos, las Islas Encantadas, patrimonio natural de la humanidad. Y todo esto en un territorio de apenas algo más de 256.000 kilómetros cuadrados, en donde se dan todos los climas y microclimas imaginables. En un mismo día, el turista que nos visita podrá desayunar en la playa con frutos del mar recién pescados, luego almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio glaciar pero en plena línea equinoccial, y más tarde cenar en la selva amazónica. Al día siguiente, a 1 hora de vuelo, nuestro asombrado turista estará ya en las Islas Galápagos, una de las 7 maravillas naturales del planeta. La gama multicolor de nuestra flora y fauna se complementa y enriquece aún más con la diversidad de nuestras culturas humanas. Tenemos, además de una mayoría mestiza, yo soy mestizo, 14 nacionalidades indígenas, con sus correspondientes lenguas ancestrales, incluyendo a 2 pueblos no contactados que han preferido el aislamiento voluntario en el corazón de la selva virgen. Nuestra nueva Constitución del 2008 define al Ecuador como un Estado unitario, pero plurinacional y multicultural. Los argentinos, muy orgullosos, dicen: el Papa es argentino. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil y querida amiga, Brasil, eterno rival de Argentina en fútbol, ¿verdad? Dice: bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Nosotros los ecuatorianos no tenemos ningún problema con aquello. De seguro el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero con certeza el paraíso es ecuatoriano. Así que bienvenidos a Ecuador. La UNESCO nació en 1945, entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, para erigir en la mente de los hombres los baluartes de la paz. Frente al holocausto sufrido, considerábamos la paz solamente como ausencia de guerra. En el siglo XXI, la paz es sobre todo presencia de justicia, presencia de desarrollo. Ya Gandhi nos decía que la pobreza es la peor forma de violencia. Y hace más de 40 años, el Papa Paulo VI manifestaba que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Paz sin justicia es sencillamente pacificación. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado
de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. La superación de la pobreza, queridos amigos, es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales, sino fruto de sistemas injustos y excluyentes. Y para aquellos que se nos quieren robar conceptos tan sublimes como el de libertad, que entiendan bien, no puede haber libertad sin justicia. No solo aquello, en regiones tan desiguales como América Latina, solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Aunque la ciencia y tecnología, como mencionaré más adelante, uno de los objetivos de la UNESCO, son necesarias, el problema del desarrollo no es técnico, es básicamente un problema político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿La sociedad o el mercado? Eso es lo que está en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital, sobre todo del capital financiero. Con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia y muchos ciudadanos europeos están convencidos de que así tiene que ser. Así no tiene que ser. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre el mercado. Estimados amigos, el problema del desarrollo es que requiere muchas cosas necesarias, pero ninguna en sí misma es suficiente. El poder puede estar en manos de las grandes mayorías, alcanzarse la mayor equidad, pero tan solo tener miseria para repartir. Por eso la ciencia y tecnología también son fundamentales para aquel nuevo nombre de la paz. Creo firmemente en el poder transformador de la ciencia y tecnología. Es más, en ellos deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho tiempo considero que cualquier intento de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas, está condenado al fracaso ese intento. Y también estoy convencido que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual. Bastaría recordar la revolución industrial, que transformó sociedades agrarias en industriales. O mucho más recientemente, el espectacular avance de las tecnologías de información, que transformaron a esas mismas sociedades industriales en sociedades del conocimiento. Considero que los sistemas políticos, económicos y sociales que prevalecerán en el futuro serán aquellos que permitan el mayor avance científico y tecnológico, pero también, y esto es muy importante, su mejor aplicación para el bien común. Lamentablemente,
aquí tenemos otro problema político. El conocimiento generalmente es un bien público, es decir, técnicamente sin capacidad de exclusión, ya que todos podemos acceder a ese conocimiento, y sin rivalidad en el consumo, ya que mi uso de ese conocimiento no impide que otra persona también lo utilice. El momento en que tengo un software, yo lo puedo utilizar y otra persona también lo puede utilizar. Y bueno, normalmente es de fácil acceso un nuevo software. Tratar de privatizar un bien público por medio de medidas institucionales como patentes perjudica a la sociedad en su conjunto, porque si no hay rivalidad en el consumo, mientras más personas disfruten de este bien ya creado, mayor será el bienestar social. Este es uno de los famosos fallos de mercado, entre comillas. Un ejemplo dramático de la privatización del conocimiento y de exclusión forzosa es el alto costo de ciertas medicinas por encontrarse patentadas. Ese alto costo supuestamente se justifica porque la empresa que creó ese nuevo medicamento debe tener un adecuado incentivo para seguir generando conocimiento. El aparentemente pragmático principio de la privatización del conocimiento, además de su ineficiencia social, lo único que hace es someter al ser humano al capital. Hay formas más eficientes de incentivar la producción de conocimiento. Una alternativa es mayor participación de la academia y del propio sector público. Otra alternativa es compensar por medio del Estado la generación de conocimiento con fines lucrativos y de esta forma lograr su disponibilidad para la humanidad entera. El mayor problema de todas estas alternativas es que atentan contra fundamentalismos ideológicos y contra el imperio del capital. Mientras que principalmente son los países ricos los que producen ciencia y tecnología, países como Ecuador también producen bienes públicos, los bienes ambientales. Pero en este caso, por todo el aire puro que genera la selva amazónica, pulmón del planeta sin el cual la vida humana sufriría un grave deterioro, los países de la cuenca amazónica no reciben ninguna compensación, mientras que a su vez los mayores contaminadores no pagan absolutamente nada por consumir esos bienes ambientales. Y se cree que la producción de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Hoy muchos exigen, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso, que no se explote el petróleo de la Amazonía. Pero eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable o gente muriendo por enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria. Para graficar el problema político al que me referí, es decir, de relaciones de poder, imagínense ustedes por un instante si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes públicos ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente ya nos hubieran hasta invadido para obligarnos a pagar una justa compensación. Queridos amigos, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares cunden por doquier.
Los bienes públicos globales producidos por países pobres deben ser gratuitos. Los bienes públicos producidos por los países hegemónicos deben ser pagados, imponiendo barreras institucionales como las patentes. Lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en mecanismos tan absurdos. Señores directores, queridos amigos, quisiera aprovechar este foro para denunciar una vez más al mundo un desastre ambiental 85 veces mayor que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México de 2010 y 18 veces mayor que el de Exxon Valdez en Alaska en 1989. Se trata de la contaminación dejada por Texaco, petrolera que operó en Amazonía ecuatoriana hasta 1992 y que fue comprada por la transnacional Chevron en el año 2001. Chevron, la tercera compañía más grande de Estados Unidos, fue demandada hace aproximadamente 20 años por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación. Se trata de un caso estrictamente privado, comunidades amazónicas versus Chevron Texaco. Chevron se pasó la década pasada luchando para que no se la juzgue en cortes de Nueva York, lugar de domicilio de la empresa, sino donde supuestamente se había cometido la infracción, es decir, en Sucumbíos, provincia del Ecuador. Como perdió el juicio y ha sido condenada a pagar una fuerte suma, se ha pasado esta década destrozando esas mismas cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarlas, y ha gastado centenas de millones de dólares en una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador. Además, ha demandado al Estado ecuatoriano invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con Estados Unidos, alegando que firmó en 1998 con el gobierno de ese entonces un acuerdo de finiquito certificando que se había hecho la debida remediación ambiental. En primer lugar, el Tratado de Inversión no aplica para un juicio entre privados. Y en segundo lugar, lo más grave, Texaco dejó el país en 1992 y el tratado con Estados Unidos recién entró en vigencia en 1997, 5 años después. En forma inaudita, el tribunal arbitral se declara competente y más aún, ordena detener la sentencia dictada en cortes ecuatorianas contra Chevron. Es decir, se acabó la soberanía del país, se acabó la independencia de nuestras cortes. Además de la monstruosidad jurídica que representa el aplicar retroactivamente un tratado, es necesario denunciar al mundo cómo estos tratados atentan contra nuestras soberanías, cómo esos centros de arbitraje están absolutamente cooptados por las transnacionales y cómo en este orden mundial tan injusto el capital tiene más derechos que los seres humanos. En el continente americano, si un Estado comete un atentado contra los derechos humanos, primero se tienen que agotar todas las instancias judiciales nacionales antes de poder llevar el caso a las Cortes Interamericanas. Pero cualquier transnacional puede llevar sin ninguna instancia previa a un Estado soberano a estos centros de arbitraje donde todo está a favor del capital. Finalmente, sobre la supuesta limpieza realizada por Chevron Texaco, los invitamos nuevamente a que visiten Ecuador y vayan a meter su mano en las centenas de piscinas dejadas por Texaco para que saquen esa mano llena de brea 20 años después
de que la petrolera salió del país y supuestamente hizo remediación ambiental. Esa es la mano sucia de Chevron, que corrompió hasta gobiernos anteriores. Frente a la prepotencia y miles de millones de dólares de Chevron Texaco, frente a la infamia de esta empresa corrupta y corruptora, Ecuador utilizará el arma más letal que se haya inventado: la verdad. Queridos miembros de la mesa directiva, queridas amigas y amigos, la misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Pero necesitamos menos caridad y más justicia. Evitando la privatización del conocimiento y logrando su disponibilidad para la humanidad entera, se daría un impulso fundamental para el desarrollo de las naciones más pobres, que no necesitan limosnas, sino talento humano, ciencia, tecnología. Con el reconocimiento de una compensación por bienes ambientales, se generaría una redistribución gigantesca de ingreso a nivel planetario, que serviría para acabar con la pobreza y la consolidación de un desarrollo sostenible. Nadie está más consciente que yo que, dadas las relaciones de poder vigentes en el mundo y el estado actual de la humanidad, esto es una utopía. Pero UNESCO nació para las utopías. Y como dice Eduardo Galeano, querido amigo, escritor uruguayo y autor de Las venas abiertas de América Latina, cito: la utopía es como el horizonte. Marchamos 2 pasos y se aleja 2 más. Marchamos 10 y se aleja 10 más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve precisamente para eso, para caminar. Muchas gracias.